Miguel Calvano, la mayoría ya lo conocen, psicoanalista, que es como él quiso que lo presentemos. Eh, este es el primero de los 3 encuentros que vamos a tener en los viernes sucesivos. Miguel, cuando quieras. Bueno, desde ya agradezco la invitación, que merced a la insistencia de Carlos, a- a- anticipé la fecha, por ahí lo iba a hacer un poco después, pero bueno, resultó así. Resultó así, quiere decir, algo tiene que ver el tiempo con lo que vamos a hablar. Yo pensaba en cómo empezar hoy, eh, y se me ocurrió una cosa así. Supongamos que viajamos en un auto y vamos viendo como si fuera un paisaje, en realidad lo es, lo que ha sucedido en los últimos 2 años. Es increíble lo que pasó en los últimos 2 años. Abuelo de pájaro, y solo por estos pagos, solo en la Argentina. Ley de interrupción voluntaria del embarazo, retorno del peronismo al gobierno, pandemia, cuarentena, aislamiento, fake news, vacunas, libertarios, anticuerpos, catástrofes medioambientales, primeras dosis, segundas dosis, Argentina campeón de América, las paso, cartas, ministros que van y que vienen. No me puedo olvidar, que a ratos quiero pero no puedo, hubo 41.000 muertos por la pandemia en la Argentina. 1,5 millones de se murió Maradona. Cambiaron los modos de ponernos en contacto, el modo no presencial a distancia. Uno de los asuntos entonces es que el tiempo en la existencia se ha acelerado. Es un efecto del capitalismo sobre nuestras existencias individuales, sociales, culturales, la aceleración en la temporalidad, en la vivencia subjetiva y colectiva del tiempo. La hora sigue teniendo 60 minutos, pero la percepción de que pasan más rápido es indiscutible. En la clínica con pacientes niños graves, especialmente los niños, lo que se verifica es que junto con los cambios hay muchas cosas que no cambian, que permanecen. La aceleración del paisaje sufre un brusco frenado cuando hablamos de pibes graves. Eso que no cambia, de algún modo, es nuestro tema de hoy. El tiempo pasa y no pasa nada. Y si no pasa nada, ¿cómo eso nos obliga a intervenir para no quedar prisioneros de la eternidad? Entendiendo que la eternidad es justamente un sin tiempo. Niños graves. Lo dije 2 veces. Niños graves nombra, claro, la gravedad por un lado, o sea, cierta sintomatología, no habla, no juega, no come, tiene pesadillas, grita, no controla esfínteres, se tapa los oídos. Eso es importante, se tapa los oídos. Es autoagresivo, agresivo, no aprende, padece un marcado aislamiento social, tiene dificultades en el aprendizaje. Niños graves, entonces, nombra graves deficiencias en la constitución subjetiva, o por lo menos en la conducta. Ahora bien, niños graves también nombra diferencias entre el psicoanálisis y la psiquiatría, el psicoanálisis y las neurociencias, el psicoanálisis y la educación, el psicoanálisis y la institución asistencial. Pero además ese nombre cubre también diferencias entre distintas concepciones de los mismos analistas. Por ejemplo, si ustedes leen textos de analistas de la Escuela Freudiana de Buenos Aires y textos de analistas de Leol, van a encontrar diferencias entre ellos. Básicamente diferencias teóricas, no tanto clínicas. En términos clínicos vamos a encontrar analistas que trabajan solo con los niños, analistas que trabajan con los niños y los padres, en fin, distintas opciones. Niños graves también encubre que los analistas no estamos completamente de acuerdo entre nosotros sobre los diagnósticos, las curas, las transferencias.
Bueno, mientras nos ponemos de acuerdo, trabajamos con los chicos, con los padres, con la escuela, con el hospital, con las instituciones públicas y con quien haga falta que trabajemos. Las instituciones de salud, por ejemplo. Eh, Niño grave es una respuesta tipo a una pregunta, ¿no? Me acuerdo de un paciente que yo aún atiendo, bastante grave, bueno, que ahora no está bastante grave, por suerte está bastante mejor, y que en una oportunidad voy a la escuela, citado por la escuela a la que el pibe concurre, para hablar un poco de este chico, qué hacer con ciertas conductas de este pibe. Y la maestra estaba absolutamente interesada en que yo le dé un diagnóstico. Solo quería escuchar un diagnóstico. Le di el diagnóstico lacaniano más enrevesado que se les ocurra. Porque, ¿de qué sirve eso? Francamente, no servía de mucho. La cuestión está del diagnóstico, nombra, además de etiquetar, nombra también. Porque ese nombre y el modo de abordaje que ese nombre tenga suele decirnos que estos chicos son chicos sin nombre justamente para la ciencia. O tienen un nombre opaco, o tienen varios nombres, o ninguno. Ponerle uno suele calmar la angustia del otro. Tampoco es para rasgarse la cuestión de las vestiduras, rasgarse las vestiduras con las diferencias entre analistas, ya que el enemigo, si cabe el término de enemigo, es exterior al psicoanálisis. Más bien viene por el lado de las neurociencias y las terapias cognitivas. Esa es una discusión teórico-clínica aún no zanjada. Discusión, batallas, desacuerdos, intercambios, básicamente sobre la causa. Causa que suele presentar el aspecto de una grieta similar a la política. Es una grieta entre los partidarios de la causalidad biológica, en cualquiera de sus vertientes, neurológica, genética, fisiológica, y los partidarios de una causalidad sociopsicológica, basada en la historia familiar o en afectaciones en el medio ambiente, caso Princeps, las vacunas. Hoy están de moda. Ambas vertientes suponen a su vez distintos abordajes. Los yanquis, por ejemplo, han invertido muchos millones de dólares, muchos, en armar laboratorios de investigación de las causas biológicas del autismo, básicamente causas genéticas y sus posibles tratamientos. Si nombro, la cosa es un poco más acá, a la institución, al hospital, la clínica, el centro de salud, la salita de barrio, lugares públicos o privados, ONG de todo tipo y laya, mucha gente se está ocupando de los pibes graves en los últimos años. Yo he aprendido que alrededor de estos chicos suele haber un enjambre de profesión: pediatría, neurología, psiquiatría, la maestra, la psicopedagoga, el psicólogo, el psicoanalista, el terapeuta ocupacional, el psicoterapeuta, el fonoaudiólogo, el acompañante terapéutico. Si a eso le sumamos los respectivos estudios complementarios, pruebas de audición para descartar sordera, estudio de sangre para descartar envenenamiento con plomo, estudios genéticos para descartar cromosoma X frágil, estudios con el aparataje más sofisticado que se les ocurra para investigar, por ejemplo, la interacción entre el cerebro y el comportamiento, análisis para determinar apoptosis, más las respectivas supervisiones. Alrededor de estos chicos se arma un hospital de día, siempre. Se atiende en una institución o en un consultorio privado. No atienden a estos chicos una sola profesión. No es aconsejable ni esperable, además, que suceda eso. ¿Por qué?
En principio porque es una condición clínica. Nadie sabe bien qué hacer y entonces el padre pregunta, la maestra pregunta, como el ejemplo que les contaba, el pediatra descarta, hace interconsultas y tirando de ese hilo vamos apareciendo los distintos personajes de la tragicomedia de la infancia contemporánea. Rápidamente se arma un tinglado de profesionales generalmente desconectados entre sí, a menos que estén todos juntos en un espacio físico determinado y exista una política además de salud para integrarlos. Lugar tipo el Hospital Tobar García, pero no es eso lo más frecuente en absoluto. A veces se trabaja con estrategias comunes, eso que se llamaba y se sigue llamando dispositivo. Dispositivo es un término que introduce Michel Foucault. Se los leo textualmente. Lo que trato de indicar con este nombre es, en primer lugar, un conjunto resueltamente heterogéneo que incluye discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas. Brevemente, lo dicho y también lo no dicho. Estos son los elementos del dispositivo. El dispositivo mismo es una red que se establece entre todos esos elementos. Concluye Foucault, no podía ser de otra manera con Foucault, el dispositivo está circunscrito en un juego de poder. O sea, traduzco, un conjunto de acciones más o menos coordinadas entre sí a partir de un diagnóstico tanto de estructura y, es absolutamente fundamental, de circulación. Vuelve nuestro autito del comienzo. Cada profesión va armando sus estrategias y van intercambiando experiencias, información, resultados. Dispositivo, conjunto de acciones hecho por distintos profesionales de distintas disciplinas, y dispositivo como lugar de circulación. Hace al dispositivo que algo se mueva, circule, no se estanque. Pero claro, ahora está la cuarentena. Cuarentena que va como en proceso de ablandamiento, por así decirlo, pero ha hecho que de cualquier modo se determinaran medidas del Ministerio de Salud para que determinadas personas pudieran seguir en contacto con estos pibes, establecer dispositivos ad hoc para poder seguir atendiendo a los encerrados en sí mismos de un modo menos cerrado, justamente. A mí me resulta interesante el planteo que hace Foucault, solo que deja fuera una serie de términos que tenemos que incorporar a esa definición más bien genérica. Lo real, el goce, el deseo, la fantasía y por sobre todo la transferencia. Por acá sigo, por la transferencia. Allí, en el dispositivo, el analista aporta lo suyo, obvio, pero además tiene una función absolutamente eminente para mi gusto personal. Algo que yo llamé hace ya muchos años el rastro de la transferencia. El analista en el dispositivo sigue el rastro de la transferencia. No crean que solo con los psicoanalistas la transferencia. Por favor, no crean eso. Es con, por supuesto, el médico. Es con, en el caso de las prácticas multidisciplinarias que yo he visto, es por ejemplo con la musicoterapia. La musicoterapia tiene un lugar eminente en el tratamiento de los pibes muy graves. Justamente porque, y curiosamente porque prescinde de la palabra. Me acuerdo, por ejemplo, en mi época del hospital, cuando yo estaba en hospital de día, yo circulé por más de un servicio del hospital. Cuando estaba en hospital de día, formaba parte de la práctica del hospital que, bueno, nosotros recibíamos a los pacientes y que había un pasillo grande ahí, qué sé yo, y las madres, los padres, generalmente las madres,
esperaban ahí a los pacientes. Inútil, a veces había que esperar 3 o 4 horas, pero las madres se solían quedar. Y nosotros teníamos un par de enfermeras que hablaban mucho con las madres. Después en las supervisiones era absolutamente esencial la información que nos traían las enfermeras de lo que habían hablado con las madres. Había montones de cosas, de situaciones, de historias que en las entrevistas no aparecían, pero aparecían en la charla con las enfermeras. Entonces era muy útil esa fuente de información. Cuando yo trabajaba en internación, trabajé en internación antes que en hospital de día, lo primero que yo hacía todas las mañanas no era ir a ver a los pacientes, ir a hablar con los enfermeros, que tenían un papel absolutamente central. En general pasa en todas las instituciones. Los enfermeros determinan qué pacientes se quedan y qué pacientes se van. Es así. Nos guste, no nos guste, pero tienen una especie de control como tienen un control de lo que pasa a las 24 horas del día en la institución, que nosotros, los que no somos enfermeros, no tenemos. Entonces era muy importante tenerlos de nuestro lado, si ustedes quieren, del lado de los pacientes. Eso implica un accionar, una cabeza muy especial para atender chicos o pacientes graves. También vale el ejemplo inverso. Siempre me acuerdo en una situación, una terapeuta que decía que a ella no le parecía bien que los pacientes circularan por tantos espacios. Estas son palabras textuales, porque me están robando la transferencia. Sí. Y no era un caso aislado ese, mucha gente pensaba eso. Especialmente los que venían de orígenes kleinianos, digamos, pensaban en esos términos, ¿no? Que la transferencia tenía que estar como concentrada en un solo lugar, en un solo profesional, el analista. Claro, eso vale para los pibes neuróticos, ¿no? Para los pibes graves. Bueno, de otra manera también, niños graves nombra o encubre, porque me parece que más bien encubre, ¿no? Una gravedad determinada por causas biológicas, por causas traumáticas, por causas psi, y así obtenemos distintas afecciones: debilidad mental, autismo, psicosis infantiles. En todas ellas obtenemos distintas transferencias. Yo aprendí algunas cosas de eso. Todas esas transferencias diferentes, hay que sumar la transferencia de los padres, con los padres, bueno, en fin, muchas cosas. Entonces, esas transferencias se pueden agrupar, para mí, ¿no?, bajo el siguiente modo. Ese chico, esa chica, ¿de qué la juega? Más allá si es causa neurológica, genética, biológica, causa psi, causa traumática, ya sea niño objeto del fantasma de la madre, niño síntoma de la pareja de los padres, solo de uno de ellos, si el niño es falo materno, niño fuera de discurso, niño psicótico, niño autista, más allá de esos diagnósticos o de la imposibilidad de hacer diagnósticos, porque un niño es un sujeto de constitución, también se puede argumentar, aún no constituido plenamente. ¿De qué la juega? Nombra el lugar posible o imposible para un analista. Quiero decir, la respuesta lúdica de un niño a cualquiera de esos rótulos determinará un lugar donde un analista pueda estar ubicado. Un lugar donde pueda ser ubicado es parte ineludible del trabajo del analista.
determinar qué se espera de él, qué se quiere de él, para eso, dónde se lo pone, qué se hace con él, qué se hace con ella. Esas determinaciones involucran además y después o antes del niño a los padres, a la escuela, a la institución si la hubiera. De cualquier modo se entiende de qué la juega en sus encuentros con nosotros. Si él la juega, somos jugados bajo cualquier formato, como personaje, objeto, objeto a incorporar, objeto a destruir, objeto a ignorar. Como fuera que se presenta, ahí estamos, estaremos, hacemos algo con eso, no hacemos nada, en fin. Distintas posibilidades de respuesta por parte ahora del analista. ¿Por qué tomo esto? Porque en mi experiencia yo he comprobado muchas veces que no cualquiera de nosotros atiende a esos pibes. No es fácil ni simple que no nos den bola, que no estemos donde estamos porque no nos responden, no nos escuchan, no nos miran. Es muy angustiante estar con estos chicos. Tendemos a actuar, a hacer cosas, a hablarles. Yo me acuerdo de agarrar a algún pibe del brazo fuerte, decirle, hablame, hablame. Entro como en otra vertiente. Para tratar de situar algo de esto mismo. Que se podría titular así. ¿Qué hace falta para poder no ser? ¿Qué hace falta para disponer de una disponibilidad? La única palabra que encontré que me resultaba más o menos posible para ese lugar es esta, la de la disponibilidad. La disponibilidad es soportar no saber qué hacer, no tener a quién referirnos. Así lo puedo pensar hoy, estar vacíos, dispuestos, a la espera, básicamente a la espera de una demanda. Esto es muy importante de situar, especialmente porque en los hospitales y en los lugares más o menos públicos o semipúblicos, los consultorios están tomados por la urgencia. Los profesionales también estamos tomados por la urgencia. Algo se espera de nosotros. Alguna intervención posible, pero que viene desde el otro social, institucional, judicial, escolar, familiar, pero no de los niños. Esa disponibilidad, por lo menos como me pasó a mí, ¿no? Esto quizá vale para mí, no sé si vale para los demás, fue mutando hacia una voluntad. De la disponibilidad a la voluntad de ocuparme de esos pibes. Dije voluntad, no dije deseo de analista, no confundamos los términos, voluntad. Voluntad, lo puedo decir de otro modo, es que fuimos tomados por una férrea determinación, la determinación de ocuparnos de estos niños. A ver si puedo decir todo esto, pero de otro modo. Situemos al recién nacido como un aparato de percepción. Aparato que no tiene ninguna subjetivación de la muerte. Se va a morir y no lo sabe, igual que un animal. Es una pura vida sin muerte. Esa pura vida debe perderse para que el recién nacido deje de ser una vida de pura percepción. Esto es la expulsión, la Austosum freudiana. Austosum, que va a fundar el lugar de la causa. Junto con la expulsión se produce un signo, una marca. Eso que Freud llamaba signo perceptivo. Esa es la Bellahum freudiana. Esa introducción del signo, del rasgo también, lo podemos llamar, con palabras de Lacan, introduce una nueva dimensión, la dimensión de la existencia. Ya que la marca escribe,
es un decir que escribe, pero escribe la muerte de lo que se era pura percepción, pura vida. La existencia entonces es la vida después de la marca, va a ser una vida con muerte. Muerte como significación de la muerte, va a empezar a saber que se va a morir. Lo sabe sin saber qué es morirse, pero sabe que va a haber alguna finitud. A partir de ahí, el sujeto se desdobla, se divide entre la existencia y lo que podríamos llamar sus circunstancias. Uno no anda preguntándose todo el tiempo quién soy, ya que esta pregunta es una pregunta por la marca, por el signo perceptivo, es una pregunta por la existencia. Una pregunta por la existencia es también una pregunta por la pulsión. Una pregunta por el deseo, es una pregunta por algo sin representación. Y como estamos divididos entre la existencia y la representación, solemos encontrarnos siempre con la representación. Quiero decir, nos encontramos con imágenes verbales, auditivas, narcisísticas, pero esto ya es el despliegue de la marca. Ya pasaron varios años en la vida del niño para que eso se consolide, se desarrolle, se incruste. Freud decía que esas imágenes son lo más propio del sujeto y lo que más quiere conservar. Los obsesivos saben mucho de esto. Lo más propio son imágenes verbales, no verbales, que el espejo, que la virtualidad de la existencia nos devuelve como propias. Ahora bien, si ustedes se miran en el espejo, ¿qué ven? Uno diría, bueno, se ven a sí mismos. Lo podemos decir así. Uno dice, yo. Ese soy yo, ese que veo en el espejo. Pero eso tiene una particularidad. Nos vemos donde no estamos. Qué curioso. El humano es así, se ve en el espejo donde no está. Entonces, este yo le puede ser hurtado, robado. Y si alguien rompe el espejo, el acto tiene todo que ver con eso, con romper el espejo alguna vez. Si se rompe el espejo, se acabó la imagen. ¿Dónde está el yo? En el análisis nos encontramos con las rupturas de esa imagen. Yo creía que yo, y un día descubro que no era tan así. Esos puntos de padecimiento por ruptura, por pérdida de la imagen, bueno, eso es la angustia. Una experiencia de la existencia sin imagen especular. Una existencia sin esa imagen de la que agarrarnos desesperadamente para seguir. Esto es casi la posición del analista. El analista se despoja de sus máscaras, de su espejo, de sus imágenes. El analista sostiene un lugar solo de existencia, no un lugar de representación, no un lugar de facticidad. Eso es la regla de abstinencia. El término abstinencia, virtud que consiste en privarse total o parcialmente de los goces materiales. La definición es maravillosa. La definición del diccionario es maravillosa. También es el efecto tóxico de la conclusión de la ingesta de drogas o de alcohol. La abstinencia. Entonces, abstenerse no es carecer de máscaras, de imágenes, porque carecer de ellas es la angustia. La abstinencia es la posibilidad de despojarse de ellas, no es no tenerlas, es tenerlas y no usarlas. Dejarlas, luego volver a disponer de ellas. La abstinencia, con perdón de la palabra, es una posición de libertad. ¿No? Si lo supieran los libertarios esto, nos hace libres a los analistas, nos liberamos de nosotros mismos.
Que esa es una pregunta que nos hacíamos en otra época, ¿no? En la época de la dictadura. ¿Por qué hay tantos analistas acá en Buenos Aires, por lo menos? ¿Por qué hay tantos? Bueno, porque era justamente una posibilidad de soportar lo insoportable. De soportar esa vida que teníamos. Era insoportable la vida que teníamos. Yo me pasé largos años de mi vida angustiándome a las 7 de la tarde. El hombre de los lobos se angustiaba a las 5, yo me angustiaba a las 7. ¿Qué dirías? ¿Por qué me angustiaba a las 7 de la tarde? ¿Por qué? A esa hora era la hora en que empezaban los Ford Falcon con las sirenas. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de eso, ¿no? Quiero decir, en cierta manera, el trabajo de psicoanalista me permitía olvidarme, entre comillas, de esa situación por la que vivíamos todos los días, por la que se vivía cotidianamente. Otro ejemplo, que ya es ahistórico, tengo fiebre, a mí la fiebre me voltea, pero mal, 37,5 y no me puedo levantar de la cama. Ahora, si estoy atendiendo a un paciente, no siento la fiebre, de verdad, no la siento. Cierro la puerta, el paciente se fue y me caigo desmayado. Viene el paciente siguiente, está más la fiebre. No es que no está, pero no me afecta. ¿Por qué? Y porque carezco de yo en ese momento. Entonces, uno podría decirlo así, fácil, digamos. Para llegar a esa posición de libertad, para llegar ahí, es necesario analizarse. No solo para hacer la experiencia del lugar del desecho al que va a parar un analista. Yo leía y decía, ¿qué es la experiencia del desecho? ¿Qué es eso, no? ¿Cómo el desecho, que suena tan como violento? Empecé a entenderlo un poco cuando analizaba a chicos y 10 años después los volví a ver. Me pasó varias veces. O que volvían a analizarse conmigo de adultos, o que por situaciones de la vida me los encontraba por ahí. Ni ellos nos reconocen, ni nosotros a ellos. Esa es la experiencia del desecho. A ese lugar hemos ido a parar. Los pacientes se acuerdan de nosotros, se acuerdan de alguna cosa, ¿no? Qué sé yo sí, iba a análisis de chico, ¿y qué hacía? Y jugaba. ¿A qué jugaba? Ya ahí se complica un poco en definir a qué jugaba. Pero se acuerda. ¿Y te acuerdas de tu analista? Más que decir era hombre, era mujer, más de ahí no se puede pasar. Bueno, porque eso es el desecho. Por suerte es así. A ellos le permite vivir sin analista y a nosotros nos permite tener otros pacientes. ¿Te imaginan acordándose todo el tiempo de un paciente por algo? Entonces, el deseo del analista está hecho de la posibilidad de ausentarse, de salirse del ordenamiento en el que uno existe sin volverse loco, además. Esa es la otra condición. Uno puede hacer eso y no volverse loco por hacerlo. Entonces, esa es una posición de existencia. Salir y volver, si ustedes quieren. Salirse y volverse. Solo así se puede escuchar, solo así se puede interpretar, solo así se puede analizar. Insisto, abstenerse es reducir la presencia a una existencia sin facticidad. En ese sentido,
El analista guarda silencio, lo guarda aunque hable. Es más, la abstinencia es hacer silencio hablando. Hacer ese silencio necesario para que el analizante escuche sus propios ruidos. Ese silencio no fue necesario que apareciera Lacan para situarlo, ¿eh? Freud lo sitúa muy bien, eso. La conferencia 28, no me acuerdo ya ni cómo se llama, creo que se llama la terapia analítica. Lo dice muy bien Freud. Dice que cuando alguien concluye un análisis, hay un estado nuevo en su yo. El análisis produce un estado nuevo en el yo, un estado que sin análisis no había. Ese estado nuevo que se produce a partir del análisis es lo que le permite a alguien analizar. Sin ese estado nuevo, entenderá cosas del sentido, ligará significante uno con otro, qué sé yo, pero de ahí no pasa. Entonces, para que haya analista, algo le tiene que pasar al yo del sujeto que se dedica al psicoanálisis. Esto está extremado, puesto al límite con los pibes muy graves. Ponen en juego todo el tiempo ese lugar de no estar, ese lugar de existencia para el analista. Es soportar que un pibe te pase con un autito por el medio de la cara, como vos sos el mueble que está al lado del mueble que está al lado y por el cual el pibe pasó primero el autito y después lo pasa por arriba tuyo. Vos también sos un mueble ahí. Bueno, poder estar ahí es estar en un lugar de existencia, como lo escribe Lacan, X-sistencia con S, no, existencia del existencialismo, ¿no? Bien. Ahora sí, el autismo. Ya de que dije que era necesario, por eso pensé que iba a pensar por un lado raro, empecé por el lado del analista, no por el lado de los pacientes. Ahora vamos a los pacientes. Los autistas. Voy a hablar del autismo. Ahora me di cuenta que básicamente voy a hablar del autismo. Bueno, el primer investigador serio del tema, es interesante eso, lo de Kanner, ¿no? 1943. Porque es un autor respetado tanto por el psicoanálisis como por la psiquiatría. Todo el mundo respetaba a Kanner. Y todo el mundo lo sitúa como el number one. Fue el primero que se ocupó de este tema. Había presentado una investigación sobre 11 chicos, 8 varones y 3 mujeres, donde encuentra rasgos comunes: aislamiento individual y social, chicos dotados como de una caparazón, muchas dificultades de aprendizaje, muchas dificultades con el lenguaje, 8 de ellos hablaban. Interesante lo que decía Kanner. Hablaban, pero no tenían intención de comunicación. Esto es fundamental. Ese habla no era una demanda dirigida a otro. Era la repetición de palabras que habían aprendido, de palabras, de frases. Pueden repetir un libro entero, pero no está dirigido a nadie eso. Tenían ecolalias, bueno, lo que acabo de decir, un carácter repetitivo y memorístico en lo que decían. También insiste mucho Kanner en algo que sigue siendo tal cual, ¿no? Lo que él llamaba deseo de inmutabilidad, manifestado en las repeticiones monótonas de sus acciones y en la desesperación ante cualquier cambio de rutina.
secuencia de acciones o ubicación de los objetos. Para eso inventa el diagnóstico de autismo infantil precoz. Ese diagnóstico no existía, el autismo. Él inventa los autos. No postula ninguna cura. Él inventa un diagnóstico, perdón. El término autismo no lo inventa él. El término autismo proviene de Bloiner, que lo introduce en 1911, y que significa encerrado en uno mismo. Bloiner lo plantea como un síndrome característico de la esquizofrenia. Kanner, que era psiquiatra, lo aísla de la esquizofrenia y le da entidad propia, lo separa de la esquizofrenia. Años después aparece un tipo que hoy en día muy conocido, que es Asperger, Hans Asperger, compatriota de Freud, cuyo trabajo sobre lo que llamó psicopatía autista le costó mucho trabajo a este señor ser aceptado. Recién fueron aceptados por la comunidad psiquiátrica en 1980. Propuesto por una de sus discípulas, Lorna Binks, se populariza el síndrome de Asperger. Lo curioso es que Asperger fue un niño con Asperger, un pibe, digamos, solitario y difícil. El síndrome de Asperger amplía el campo abierto por Kahn. Ya no son solo los niños con ausencia de lenguaje, rechazo al otro, inmutabilidad, sino que se incorporan lo que Asperger llamaba los autistas de alto rendimiento, que ya son no solo niños, sino también adultos. Amplía el campo. Bueno, como los autistas no hablan, no juegan, no llaman, no responden a los llamados, no reconocen su nombre ni el de nadie de alrededor, se lo diagnostica por su comportamiento y sus funciones. Corporalmente presentan un gran número de trastornos alimentarios, hay una no retención de excrementos, o uno de los dos no lo retienen en general, los anales, no ingresan en los aprendizajes funcionales habituales, tienen trastornos en el sueño, presentan fenómenos clínicos muy específicos como otitis a repetición. Otra cosa que yo he visto y es absolutamente así, no crecen al mismo ritmo que los otros pibes. Los autistas son más chiquitos, físicamente más pequeños. Suelen no tener déficits funcionales, suelen no enfermarse. Los autistas no se enferman. En cuanto se los pone en tratamiento, se empiezan a enfermar. Esto es algo que yo he verificado. La gripes, las otitis, enfermedades estomacales, están fuera de las normas que rigen la vida de un chico, están socialmente aislados, no tienen amigos, no hay parentescos. La relación al otro es muy definida. Si el otro está representado, digamos, tanto por el cuerpo de la madre como por el sistema simbólico, el lenguaje suele estar encarnado ahí en la figura de la madre, y en general son niños perseguidos por los signos del otro. Los signos del otro persiguen a estos chicos. La mirada, la voz. La relación de estos pibes con la voz del otro es verdaderamente siniestra. Reaccionan furiosamente ante las imprevisibilidades, porque son vividas como signos de una presencia intrusiva, real, absolutamente intolerable,
Intolerable quiere decir que se oponen de todas las maneras posibles a todo cambio, a toda mínima modificación de sus rutinas. Como no hablan y no dan bola, el primer diagnóstico diferencial al que suele someterse es a la sordera. A ver si son sordos, y lo que pasa es que no escuchan. No distinguen objetos de personas, el ejemplo del autito, ¿no? El cuerpo humano, su presencia, no se distingue del mundo físico. Es lo mismo una silla que una persona. Normalmente alucinan. Es difícil de decir que alucinan, pero alucinan. Quien los ha visto, quien ha tratado con ellos, lo sabe. El famoso aleteo es un fenómeno alucinatorio, no es solo un fenómeno neurológico. Como alucinan, se golpean la cabeza. La cuestión con los oídos es absolutamente esencial, porque como no pueden cerrar, como la oreja no se puede cerrar, intentan taparse los oídos ante las alucinaciones, ante simplemente la voz de gente que no conocen. Intentan escapar de ese barullo alucinatorio, por supuesto no lo logran. El caso clínico que les voy a hablar no hoy, van a ver, está absolutamente tomado por esa cuestión del ruido. Están aislados del mundo, suelen pegarse a algún objeto, a la madre, a veces hasta al terapeuta. No existe la cuestión de las distancias, por eso un avión que miran en el cielo produce una situación de terror absoluta, porque se anula la distancia y el avión se les puede venir encima. Y ellos chocar con el avión. Bueno, me parece que como introducción para hoy está bien. Yo lo dejaría acá hoy, no sé, Carlos, ¿qué te parece? Me parece bien. Está. Charlemos un poco para después entrar directamente en hay una más analítico del término. Sí. Sí, hay Lilia hace una pregunta sobre la cuestión de abstinencia, semblante. ¿Por ahí lo podés desarrollar un poco más, Lilia? Ponía si se puede pensar que es igual, digamos, al semblante, esta abstinencia, digamos, de esto, este lugar del analista. A mí me parece que no. El semblante es un efecto de la tripartición de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Sí, Freud lo llamó abstinencia, por algo lo llamó abstinencia. Digo, no es que Lacan cambia el término y en vez de abstinencia lo llama aceptante. No, me parece. Porque además la abstinencia es un fenómeno estricta y específicamente que corresponde al analista. El semblante no. El semblante no corresponde solo al analista, los pacientes también hacen semblante. Si no se volverían locos si no hacen semblante. No me parece que sean equiparables un término y el otro. No. Por ahí pensaba en relación a eso, Miguel, que tal vez sí el semblante que hace el analista está en función, digamos, vamos a decirlo en la vertiente que vos lo traías, es un objeto en función de lo que ese sujeto presenta, digamos. Está al servicio de la abstinencia también, ¿no? Bueno, si vos querés eso,
hace semblante del objeto prestado, Claro. entre comillas, prestado por el paciente. En ese sentido, sí. Pero, de nuevo, otra vez, es como un dato específico de la relación analítica ese. Sí, uno se libera del yo, no se libera del cuerpo, por eso está cansado también después de atender, ¿no? Eh, De las imposiciones del yo, me parece, que uno intenta liberar. sí, vuelve a tener cuerpo. El cuerpo vuelve. El cuerpo también se ausenta. En verdad. Y después de atender, vuelve. Hay un libro de Miller, que no recuerdo el nombre, que habla de los autistas, que justamente él lo que dice muchas veces es que debemos dejar al niño que haga lo que él quiere hacer en el consultorio, digamos, si no quiere hacer nada, así esté sentado en el piso, uno, profesional, es esto me parece lo que usted se refería, es como que soportar eso, ¿no? Justamente, esa es la abstinencia, ¿no? Y no pensar que justamente uno no está haciendo nada, porque está haciendo mucho ya dejando que el niño haga eso que él quiere hacer. ¿Se entiende? Esa sería la abstinencia. Sí, sí, eso, sí, desde ya, sí. No es Bien. que no hace nada No. sintomatológicamente hablando. Claro. Eso significa que no es así. Uh-huh. Eh, Le da lugar, ojalá fuera un justamente. síntoma, ojalá fuera un síntoma. Uh-huh. Ojalá. Entonces, podríamos descomponerlo en relación a un sentido oculto. Y justamente no tiene ningún sentido oculto. Ahora, empecé por la cuestión del tiempo. Esto que vos planteás, Belén, lo que empieza, bueno, por lo menos en mi experiencia es así, ¿no? Otros a lo mejor tienen otras, es que las sesiones con esos chicos son muy breves. Justamente, Muy sí, breves. más de media hora y media hora ahí Media porque, hora es un montón. Es sí, un montón de totalmente. tiempo. Yo siempre, cuando estaba en el hospital, yo siempre pensaba, ¿no? Es imposible atender 5 autistas en el mismo día, por ejemplo. No, no había forma, no había forma de volver a salirse de uno mismo 5 veces seguidas a lo largo de 4 horas, ponele. Entonces era casi una indicación institucional. Vos no podías atender solo autistas. Tenías que atender autistas, psicóticos, pibes neuróticos graves, si querés, pero no solo autistas. Era imposible soportar ese lugar. Por eso yo decía que esa posición de abstinencia está como extremada en el autista, llevada a un punto, en el cual no hay que tirar mucho de la cuerda porque después de atender a esos pibes, una de las cosas que empiezan a pasar el mismo día, digamos, de la sesión, es que uno está muy cansado. Producen un cansancio físico mayúsculo. Y uno puede pensar, pero si no pasó gran cosa. Es que lo estuve corriendo por todo el consultorio o tratando de evitar que no... Si no pasó nada de eso. No es tan fácil sostener ese lugar. Muchas veces, al menos, quizás mal, ¿no? Pero lo reconozco, con ciertos niños graves, con estos niños que es como que siguen esto de decir cosas y repiten y repiten y repiten y repiten, es como que llega un momento en que uno queda, entre comillas, saturado y hasta decís a ver cuánto falta, ¿no? Quizás queda mal decirlo, ¿no? Pero
es eso lo que se siente. Porque bueno, uno trabaja en una institución donde te hace el corte a la media hora, y yo ya tengo hablado con los padres, a ver, si es media hora es media hora, si es 15 es 15, si es 10 es 10, pero bueno, no todos lo entienden, porque también hay que ver el niño qué es lo que puede hacer en ese ratito, ¿no? Eso es absolutamente, sí, digamos, en ese sentido el analista hace de obstáculo en la institución, no responde a las normas, eso no responde al para todos de la media hora. Exactamente, sí, es un obstáculo para el funcionamiento institucional, y al mismo tiempo hay que defender a ultranza ese lugar. Si hay alguna posibilidad, pero vamos a ver con el caso clínico, adelanto algo. Lacan habla muy poco del autismo, ¿verdad? Bastante poco. En una época en que el autismo en el campo analítico estaba bastante desarrollado, digamos. Estaban los kleinianos, pero inclusive entre los lacanianos estaban los Lefort, ella era paciente de Lacan directamente, Rosine. Y él habla poco, la verdad, del autismo. Pero algunas de las cosas que dice son absolutamente esenciales. Una es, que para mí es siempre el indicador clínico fundamental, finalmente hay algo para decirles. Digo, finalmente hay algo para decirles, algo para decirle a los autistas. Ese algo para decirles supone mucho tiempo de trabajo, mucho. Mucho son años de trabajo, no meses de trabajo, años de trabajo. El asunto es que la institución soporte eso. Los padres, no te hagas problema con los padres soportan todo. Claro, los padres soportan todo porque, por lo menos en mi experiencia, es al último lugar al que llegan el del analista, no es al primero. El pediatra va al psiquiatra, el psiquiatra va al neurólogo, el neurólogo le hace 450 pruebas, y bueno, de esos desechos de la ciencia, porque son desechos de la ciencia, nos ocupamos nosotros. Entonces, en ese punto, los padres, si son 10 minutos, van a soportar 10 minutos. El problema es la institución. Justamente. Miguel, te quiero hacer una pregunta. Sí. Perdón. Te quiero hacer una pregunta porque algo que me sonó en el inicio es referido al diagnóstico, ¿no? Vos hablaste de una maestra que te pedía que le dijeras un diagnóstico y dijiste, había que ponerle uno. Y yo me quedé con eso. A veces, porque no hay nombre posible más que un diagnóstico. Digo, quizás podemos pensar que el diagnóstico lo puede nombrar, aunque sea para ser nombrado, porque en realidad, en general, a mí me es difícil hablar sobre los diagnósticos, más los docentes, ¿no? Y me sonó así, ¿no? Bueno, había que ponerle uno, ¿no? Y en relación al uno, a una marca o a algo posible, me quedé dando vueltas con eso. Digamos, capaz que es un delirio mío, pero me quedé con el uno dando vueltas. Había que ponerle uno para esa maestra. Era, a ver, me acuerdo bastante bien de la escena, era en la dirección del hospital, en la dirección de la escuela. Estaba el director, que era un tipo muy piola, me parece, yo no lo conocía, la primera vez que iba a ese colegio, un colegio público de la ciudad de Buenos Aires. Era, me pareció muy piola. Estaba la coordinadora del turno mañana, la coordinadora de la primaria, la maestra y la APND que tenía el tipo. Era un grupo fuerte. Y la única que pedía diagnóstico era la maestra. Insistía con el diagnóstico. Cuando le dije trastorno en la constitución de la imagen especular, se quedó más tranquila.
yo pensé, bueno, ahora me va a empezar a preguntar, ¿y qué quiere decir eso? No, quería un nombre. Efectivamente, a veces los nombres calman. Aunque el sujeto no sepa qué le están diciendo. ¿Qué quiere decir? Trastorno en la constitución de la imagen especular. Es difícil de fundamentar, no sé, en 2 horas a lo mejor, para decírselo a la maestra en una reunión. Ella se quedó lo más tranquila con eso. Y no hubo retaliación sobre el pibe después de eso, ¿no? Que después pasa esto. Así que vos sos el loco, que no sé qué. Eso yo. Por suerte no sucedió. En ese sentido, digo, lo de había que ponerle uno había que calmarla a la maestra. Ella después de todo lo ve todos los días a los chicos. Varias horas por día. Muchas veces justamente pasa a ser alguien a raíz de justamente ese diagnóstico que usted le da. Porque antes quizás no sabían cómo ubicarlo y no era percibido como tal. Pero ¿qué significa eso? Constitución, dificultad en la construcción de la imagen. ¿Qué quiere decir? Tomando, digamos, lo que Carlos decía, le dije, no tiene yo. De primero, si le digo no tiene yo, es mucho peor, digamos. Me parece que funciona casi agresivamente decirlo en esos términos. Pero lo que le dije fue eso. No le dije no tiene yo, tiene trastorno en la constitución de yo. Pensaba en esto de la necesidad de un diagnóstico. Es, digamos, una hipótesis, porque obviamente no más que eso, pero si no es justamente la desesperación por reingresarlo en algo del significante, digamos, que algo lo significa, bueno, en ese sentido, digamos, pero que volverlo al campo significante, digamos. Sí, eso funciona con la cantidad de diagnósticos que circulan en el ámbito educativo. Que entonces tampoco son tantos, pero donde todos los pibes entran en esos diagnósticos. Sí. Donde entonces su rareza tiene un nombre y además, y fundamentalmente, esa rareza puede ser medicada. Además, yo suelo cuidarme de dar diagnósticos justamente por eso. Esta es la otra cosa que uno aprendió también. No es nuestro tema de hoy, pero lo menciono. No funciona la medicación con los pibes. Con los pibes graves. No funciona. No hay medicación para autistas o para esquizofrénicos. ¿La verdad? Bueno, si un pibe rompe cosas todo el tiempo, sí, a lo mejor lo medican para que esté medio dormido durante todo el día, pero eso no es una medicación, digamos, contemporánea. Las medicaciones psiquiátricas actuales, la verdad que son bastante buenas. Esto también yo lo tengo que decir, pero no para los niños. La verdad, no. Entonces hay que tener cuidado con el diagnóstico porque, Ritalina o los equivalentes más modernos, digamos, pero el riesgo del diagnóstico es ese. ¿No? Bueno, entonces es el remedio. Sí, no, yo pensaba en el famoso TGD, que es que lo escuchamos diariamente, ¿no? Trastorno generalizado del desarrollo, que no dice nada del sujeto, como me decís, trastorno ese fue reemplazado por el Asperger. El TGD está a mitad de camino entre
la psicosis desintegrativa de la infancia y el Asperger. Está justo en el medio el TGD. DSM 3, 4. Ya en el 5 la cosa cambia. Y cuando hagan el 6, ni te cuento. Van a volver a cambiar. Cuando yo empecé, eran 2 problemas madurativos. Tenían los pibes. Y eso intentaba explicar un montón de cosas que lo único que conseguía decir mal era que ese pibe no era igual a los otros y que funcionaba de otro modo que los otros, y que en vez de estar en 4º grado estaba en 2º. En realidad, ese tipo de diagnósticos no hacen más que certificar la diferencia, más que explicar efectivamente algo. Básicamente, bueno, no es el tema de hoy, pero lo adelanto. En general, las respuestas terapéuticas contemporáneas van por el lado del aprendizaje. Del aprendizaje de que estos pibes no aprendieron. Entonces se le enseña, desde enseñarle a hablar. Yo siempre digo que para enseñarle a hablar a esos pibes, lo mejor, pero lo mejor, es que ese pibe tenga hermanos. Los hermanos les enseñan a hablar. La identificación con el semejante funciona, pero es impresionante cómo funciona eso. Yo me acuerdo de un pibe, yo atendía a un pibe que era coreano, que era un autista coreano, digamos. Claro, a veces el pibe tenía interjecciones, cosas que yo pensaba, pero a lo mejor son de términos de su lengua materna. Bueno, este pibe tenía una hermana, el pibe tenía 5 años, la hermana tenía 9. En una época, bueno, yo habíamos situado alguna cosa con este chico que a mí me pareció que había sido muy productiva. Entonces, en una época que creo que tenía que ver con que la hermana estaba de vacaciones en la escuela, al pibe lo traía la madre y venía con la hermana también. La hermana era divina. Entonces un día la hermana, yo me había dado cuenta que el pibe estaba muy interesado, había pasado, digamos, de cierta actividad que hacía con los lápices a la computadora. Él se sentaba delante de la computadora, me miraba y yo entendía esa mirada como prendela. Quiero usar la computadora, claro. ¿Cómo usar la computadora? En una de esas situaciones, la hermana me lo explicó. Me dijo, mira, él, era muy interesante eso, le gustan las páginas de juegos. Y él sabe hacerlo solo eso. Le digo, dale, ¿cómo que sabe hacerlo solo? Sí. La página se llamaba juegos.com. Todavía me acuerdo del nombre. Entonces, tenía un secretito. Si vos le decías juegos.com, nada, le hablabas a la pared. Ahora, J, el pibe apretaba la J. U, letra por letra, entraba en el programa. Y una vez que se había abierto el programa, el pibe se las arreglaba solo para armar juegos. Solo, ya no necesitaba de mi presencia. Todo eso se lo había enseñado la hermana. Los padres eran, especialmente la madre, y los padres de la madre eran coreanos duros. Apenas hablaban castellano, apenas. El padre hablaba perfectamente castellano. Con otro paciente pasó exactamente igual, un pibe con 2 hermanas, y la verdad que
las hermanas lo terminaron introduciendo en la cultura, no los padres. Los padres desesperados por todos los consultorios buscando un diagnóstico neurológico de algo que había aparecido en una tomografía. La proliferación de la sustancia blanca, todavía me acuerdo bien de eso. Y cómo tratar eso, y habían pasado por todos los neurólogos que se les imaginan, y nada, el pibe era muy difícil ese pibe. Muy difícil en el sentido que no... A lo único que respondía era a algunos programas de dibujos animados en la televisión, era lo único que respondía. Después el resto del tiempo circulaba aleteando por toda la casa, por todo el consultorio, el pibe iba, venía, no había límites de un espacio a otro. Cuento esto y terminamos. Pues yo atendí a ese pibe, sé yo. Ese pibe lo atendí un par de años. Tenía 4 o 5 años y entonces cuando los padres logran insertarlo en un jardín que tenía primaria, listo, ahí lo sacaron del tratamiento. Ya la vía que se sigue ahí es la cognitivo-conductual, a partir de ahí. Bueno, un buen día, hace un poco antes de que empezara la pandemia, me llama la madre por teléfono y me dice: hola, ¿cómo te va? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé? Tanto tiempo, bien. Fulano te quiere ver, quiere ir al consultorio. Bueno, hacía no mucho, 2 años que yo no lo veía al pibe. Viene un pibe que había crecido enormemente. Frente a eso, de que estos pibes son más chicos, tardan mucho en madurar físicamente. Este pibe había pegado un salto infernal, alto, flaco, bastante más alto, era bastante más alto que la madre ya, era bastante petiza. Y entonces el pibe me empieza a hablar, hablaba como un robot. Era muy impresionante eso. Un pibe que se fue del consultorio no decía una palabra. Y cuando vuelve era un robot, pero era verdaderamente un robot, con voz metálica. Solo quería venir al consultorio a ver, era interesante eso, una puerta corrediza que hay en mi consultorio. Solo quería ver qué había del otro lado de la puerta, porque nunca la había abierto. Pero bueno, viene, hace eso, da una vuelta, qué sé yo, se va, no estuvo ni 15 minutos en el consultorio. Se acordaba perfectamente del lugar, perfectamente de todos los espacios del consultorio, los recordaba. Yo tengo un consultorio que tiene varios ambientes, digamos. Entonces, el pibe se acordaba perfectamente de todos lados, porque a diferencia de los demás pacientes, circulaba por todos lados porque no hacía demasiada diferencia. La única diferencia era el lugar donde él podía ver televisión. Yo tenía una computadora que tenía un programa de televisión y entonces él quería solo ir a ese lugar. Después de eso, sigo en comunicación con la madre. Me cuentan lo que hicieron las hermanas. Tenía 2 hermanas. Todo eso lo hicieron las hermanas. Lo de hacerlo hablar. Las hermanas le enseñaron a hablar. Le enseñaron a hablar, lo obligaron a hablar. Se sentaban en la cama con este pibe y le hacían repetir palabras. Le mostraban un objeto, le decían cómo se llamaba, y él tenía que decir la palabra. Aprendió a hablar el chico. Hablar como hablan los autistas. Hablaba, era muy impresionante eso, porque yo estaba hablando con un robot. Verdaderamente era un robot. Además caminaba como caminan los robots. Posiblemente estuviera medicado, no lo sé. En ese momento a lo mejor ya estaba medicado. Pero caminaba muy durito. Pero
si uno lo piensa desde el lado de los padres, bueno, tenían un pibe que iba a la escuela, que hablaba, una cosa más. Una de las cosas que yo inventé en el hospital es mandar a los pibes al colegio. En el hospital había una escuela. El hospital tenía una escuela dentro del hospital, que era solo para los pacientes del hospital que estaban internados, era para los pacientes internados. Yo conocía a la directora, qué sé yo, por el trato cotidiano, y dije, che, ¿no recibís a los pibes de hospitalería? Pues son todos autistas. Vamos a ver, probemos. Estoy hablando de hace unos años. Esos pibes no tenían ningún tipo de escolaridad. No circulaban como circulan ahora los pibes. Para lo único que sirvió es para la alegría de los padres, que traían a los chicos con guardapolvo y mochilita y iban al colegio, y los pibes no hacían absolutamente nada, es más, enquilombaban las clases, circulaban, no se podían quedar sentados, jamás copiaron nada del pizarrón ni obedecieron a la maestra, pero iban a la escuela para los padres. Ahora, eso sí es un semblante de ánimo, pero para los padres, no para los chicos. Para los chicos no significa absolutamente nada eso. Bueno, el viernes que viene vamos a empezar le voy a contar un material clínico bastante extenso que sirve para ubicar la problemática que ese chico planteaba, qué hubo que decirle para que algo funcionara para este pibe, y fundamentalmente, porque esta es otra cuestión importante, su ubicación en la historia familiar. Si ustedes leen trabajos sobre autismo, yo les aseguro que he leído muchos, hay muy poco trabajo con las familias, muy poca ubicación del niño en relación al fantasma de la madre, al síntoma de los padres, muy poco. Hay más bien una saludable, porque de cualquier forma es saludable, idea de hacer y hacer, e inventar cosas con esos pibes, pero no su ubicación en una genealogía, porque los pibes son como son, finalmente. Bueno, de eso nos vamos a ocupar la vez que viene, y después vamos a intentar entender algunas cuestiones teóricas para poder leer un poco ese material y que no quede todo nada más que en afirmaciones teóricas vacías de clínica, o al revés, solo clínica sin una lectura teórica de un material o de los materiales. ¿Ah? Bien, bueno, gente, muchas gracias, Miguel, y el viernes, misma hora, mismo Vaticanal, nos estamos encontrando. Muy bien. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches.